Bien, en la clase de ahora vamos a terminar de ver lo que vimos en la clase anterior acerca de aplicaciones de derivada. Creo que el último ejercicio que tuvimos o que vimos, fuimos muy a la carrera, entonces vamos a volver a hacerlo en la paz del Señor porque no haya dudas, porque el sistema es muy importante que lo dejemos todo muy claro. Veo, ok, ya vamos a ver, Rodrigo, cómo solventamos esa situación. Ok, solo con, ya lo vamos a solventar. Ok, gracias. Ok, llegamos a ese punto para que veamos los que no tienen cámara, si no vamos a hacer un cambio con otro integrante del grupo. En la clase pasada hablábamos de las aplicaciones de los ejercicios utilizando derivadas. En este caso, nosotros conocemos o vamos a determinar puntos críticos a través de los conceptos de derivada, como ocupando el concepto de la primera derivada o ocupando el criterio de la segunda derivada. En este caso, teníamos el criterio de la primera derivada, donde decíamos que teníamos que obtener los siguientes pasos para poder obtener los puntos críticos, mínimos y máximos. El primer paso era obtener la primera derivada. El segundo, igualar la primera derivada a cero y resolver la ecuación. Como tercer punto, el valor o valores obtenidos para la variable son donde pudiera haber máximos o mínimos en la función. 4. Vamos a sustituir los valores en la función original. Y por último, vamos a graficar. En este caso, planteamos los pasos para el criterio de la segunda derivada. Siempre hay que calcular primera y segunda derivada. Quiere decir que no es obligación hacer los dos pasos, sino que, o los dos criterios, usted en el examen va a optar por aplicar criterio de la primera derivada o criterio de la segunda derivada. Aunque se utilice el criterio de la segunda derivada, le recuerdo que siempre va a tener que encontrar la primera. Después de que encuentre la primera y segunda derivada, el paso 2 tiene que ser igualar la primera derivada a cero y resolver la ecuación. Como segundo paso, sustituir las raíces, es decir, los valores o el valor de x que usted encontró de la primera derivada en la segunda. Si el resultado es positivo, hay mínimo. Si la segunda derivada resulta ser negativa, hay un máximo. Recuerden bien este criterio. Si el resultado es positivo, hay mínimo. Si la segunda derivada resulta ser negativa, entonces va a haber un máximo. Después, si el resultado fuera cero, no se puede afirmar si hay o no hay un máximo o mínimo. Quiere decir que si en el parcial obtenemos un valor de cero, la respuesta será que no se puede afirmar si hay un máximo o mínimo para esa función. Y como último paso, sustituimos los valores de las raíces de la primera derivada en la función original para conocer cuáles son las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. En el ejemplo que vimos, teníamos esta función. Aquí podemos tener una función cualquiera que tenemos que derivar como tal. En el concepto o en el criterio de la primera derivada nos dice que derivemos la función original. Lo que hemos hecho es derivar esa función, bajamos el 3 del exponente, nos quedaría 2 por 3 por x a la 3 menos 1, más 3 por 2, bajamos el exponente 2, por x 2 a la menos 1, y en este caso que tenemos menos 12x, lo que hacemos es menos 12 por 1, porque es el exponente que tiene la x, x1 menos 1. Obteniendo el resultado 6x al cuadrado más 6x menos 12. Ok, primer paso, obtuvimos la primera derivada. Segundo paso, igualar la primera derivada a cero
y resolver la ecuación. Como ya teníamos la primera derivada, que nos da 6x al cuadrado más 6x menos 12, y esto lo igualamos a 0, lo que hacemos es comenzar a desarrollar. En este caso, lo que hice fue sacar factor común, pero puede ser un caso que directamente usted tenga que encontrar el valor o los valores sin necesidad de sacar el factor común, sino que se vaya por la fórmula general o pueda de una vez factorar. En este caso, salía bien encontrar el factor común. Por consiguiente, se hizo de esta forma. Una vez que sacamos el factor común, siempre igualado a 0, comenzamos a operar. El 6 que está multiplicando en el lado izquierdo de esta ecuación, lo pasamos para el lado derecho. Como está multiplicando, pasa a dividir. En este caso, que pasa a dividir, se nos convierte en 0, porque una división de 0 entre cualquier número nos da 0. Cuando ya tenemos este valor, ya es más fácil que nosotros podamos factorar esta función. Una vez que ya tenemos esto, lo comenzamos a descomponer en factores. Tenemos la x al cuadrado, la descomponemos como x y x, no más, acá, más por menos, da menos. Tenemos que encontrar dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados, en este caso, la suma y resta, es decir, me reste, me dé 1 positivo. Entonces encontramos el valor de 2 y 1. 2 por 1 me da menos 2 y más 2 menos 1 me da 1. Por consiguiente, esos son los factores que hemos encontrado. A continuación, lo que hacemos es que cada uno de los factores que tenemos lo igualamos a 0. Quiere decir que el x más 2 igual a 0 y en otra función x menos 1 igual a 0. X más 2 igual a 0, despejamos el valor para encontrarlo y pasamos este 2 que es positivo al otro lado y nos quedaría menos 2. La otra nos quedaría x menos 1 igual a 0 y eso será igual a x igual a 1. Ya tenemos estos valores de raíces. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Alguna consulta, estimados jóvenes? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? Yo creo que vamos bien, Inge. Ok, gracias. Rodrigo, gracias. Bien, entonces pasamos al siguiente paso. Vamos a sustituir los valores en la función original y vamos a graficar. En este caso, los valores x menos 2 y x1 los sustituimos en la función original. Recuerden, sin derivar. Ponemos f menos 2, que lo sustituimos, y obtenemos 2 por 2 por menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2. Nos quedaría menos 16 más 12 más 24 y esto nos da igual a 20. Este punto es coordenada X y el punto que nosotros acabamos de obtener es coordenada Y. Tenemos el punto menos 2,20. Para el siguiente valor, f de 1, sustituimos en la ecuación original y nos quedaría 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1. Eso nos da el valor de menos 7. Coordenada en X es 1 y coordenada en Y es menos 7. Obteniendo los pares ordenados menos 2,20 y 1,-7. Luis me dice, ¿no sería menos 64? Pero no leí bien. ¿A dónde, Luis? En este de arriba. Es que este es negativo, el menos 16.
Lo que pasa es que 2 al cubo, en este caso, 2 al cubo es 8, pero como está elevado a una potencia, como está elevado a una potencia que no es par, sino una potencia impar, permanece con el signo. Entonces le queda menos 8 por 2, nos daría menos 16. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces nos quedan los puntos menos 2,20 y 1, menos 7. Como les comentaba en la clase anterior, a la hora del parcial puedo permitir dos técnicas. Que usted lo quiera graficar con su puño y letra, y usted ya no, yo soy muy pro, yo soy experto en gráficas, no hay problema, yo lo grafico, o que usted pueda ocupar alguna herramienta para graficar. Hoy en día tenemos la facilidad de que GeoGebra lo podemos ocupar en línea sin necesidad de descargar algo por la gente que tiene problemas de la memoria de su computadora o de su celular. Les presento algo. Vamos a cambiarnos de pantalla. Permítanme un momento. Bien, todos pueden ver lo que se está proyectando, GeoGebra. Sí. Ok, GeoGebra, ustedes pueden descargarlo o pueden googlear GeoGebra en línea. Entonces, automáticamente aparecerá este GeoGebra clásico que nos permite poder hacer gráficas, tienen más funciones nada más que graficar, por ejemplo, en cónicas, usted puede graficar circunferencias, elipses, parábolas, o se puede calcular ángulos. GeoGebra es muy versátil en ese sentido y muy fácil de usar. En ese caso, nosotros queremos graficar el valor que teníamos de la función. Les invito a que por favor, el que pueda en este momento abrir una ventana adicional para abrir GeoGebra, lo pueda realizar, por favor. En este caso vamos a sustituir la ecuación que nosotros teníamos del ejercicio que estábamos planteando. En esta parte de GeoGebra, usted simplemente coloca la función que usted necesita graficar. Por ejemplo, acá usted tiene dos x, estamos haciendo el del ejercicio, 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x. Solo coloca la función como tal y obtendrá su valor de ecuación. Permítanme, vamos a colocarlo porque nos da los puntos. 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x. Ahora acá podemos ver cómo obtenemos el valor de la función ya graficado. Como ustedes miran, acá tiene un alza en el punto, que es el punto que hemos encontrado, menos 2,20.
y tiene el punto 1, aquí es sumamente próximo en el sentido de que ustedes van a encontrar valores a veces con los decimales, se tienen que posicionar sumamente en el punto que ustedes necesitan para encontrar los valores, porque me pueden decir, no, mire, pero no es exactamente, si es de desplazamiento es muy sensible en esos sentidos de GeoGebra con los puntos, entonces sí se debe ubicar exactamente en el punto que usted necesite para encontrar los valores, porque sí les da hasta las aproximaciones exactas. Entonces, puede encontrar ustedes los valores. A ver, alguien que haya hecho la gráfica, que haya abierto GeoGebra y que pueda compartir pantalla para que nos muestre lo que ha hecho, por favor. Yo lo acabo de hacer. Solo que no sé si seguí bien los pasos. O sea, sí me sale la gráfica, pero todos estos puntos que le salen a usted a la izquierda no me parecen a mí. No sé cómo lo hice. Ah, no, pero aquí solo es cuando tiene que tener activo acá en la parte superior. Lo activa y pone puntos en cualquier parte. O sea, puede poner un punto acá. Todos estos teniendo activo este icono que se mira aquí arriba, el que tengo ahorita incluido. Pero ahí puede seleccionar cualquiera. Yo ahí fui seleccionando puntos al azar muy cerca del punto que tenía. Si gusta, puede compartir la pantalla, por favor. No sé si aquí abajo donde dice presentar pantalla le aparece alguna opción. Oscar. ¿Alguien más que haya hecho la gráfica que la desee compartir, por favor? Sí. Ahorita la comparto. Gracias. Ajá. Compartir. En el caso, Ignacio, muchas veces está demasiado el zoom de acá y tiene que ir con el mouse haciendo la separación, alejándolo y acercándolo. Ahí está. Así me quedó. Ok, entonces, por ejemplo, posiciones en cualquier punto que usted necesite. Por ejemplo, ahí, dele clic en el que está arriba. Ah, ¿quién A? Ok, ubíquese por favor en la parte superior de GeoGebra, donde tiene lo del mouse, ahí a la par, ubíquese en el segundo icono. ¿Acá? Ajá, Ah, sí. ajá. Ok, ese es punto, entonces vayas ahora otra vez a la gráfica Ah, y selecciona un punto cualquiera. Entonces ahí puede ir usted viendo puntos. Ajá, correcto. Esa es la ajá, aquí rampa. aparece ya lo de A, B, Ajá, C. Ah, ok. correcto. Muy bien. Entonces, si se fijan, GeoGebra es bien fácil, no tiene que descargar complementos o algo adicional y a la hora del examen puede ocuparlo. Muy bien, excelente, gracias. ¿Quién más quiere compartir su pantalla que haya hecho? Ignacio, no sé si usted lo pudo hacer, no entendí la pregunta que por qué le queda tan cerca. Bien, entonces si no hay nadie, Ahorita, ahorita lo voy a compartir porque si no le hallo y cómo es eso. vaya, perfecto, compártalo. ¿Alguien más que quiera compartirlo después de Ignacio? Yo no puedo, no me deja escribir, fíjese. No le deje escribir. No, pues estoy tratando, como que se me trabó. O sea, el teclado de GeoGebra. Ah, ok. Si no, también se puede posicionar en el segundo icono de rectas. Ahorita les muestro. Carlos Arabia lo ha podido realizar. Ahorita estoy viendo desde el teléfono, pero se dificulta como... Se dificulta estar con teléfono, ok. Cristian ha podido hacerlo. Ah, muy bien, pero ya lo pudo hacer, Ignacio. Sí, está bien. Ahora, varias posiciones en la parte, a usted le aparece traducción, pero usted no lo ha descargado, lo está viendo de línea, Ignacio.
Ignacio, no sé si me escucha. En línea ese. Ok, entonces váyase por favor a la parte donde dice GeoGebra, calculadora gráfica, aparece una calculadora, aparece una circunferencia con un triángulo, dele, ahí para que le despliegue todo. Sí, entonces ahí sí puede, correcto. Sí, pero sí obtiene la función. Ahora, si usted necesita, por ejemplo, encontrar los puntos, quédese ahí, por favor. Váyase a la opción 2, donde dice points, después de ese, ¿correcto? Dele clic, por favor. Active, ahora váyase a la gráfica y puede activar puntos. Correcto. Ok, perfecto. Ok. Entonces ahí, Vale. por ejemplo, ya ahora el parcial, ya solo sea una copia, una captura de pantalla y ya puede anexarme la gráfica. Ok, Excelente. perfecto. Muy bien. Bueno, gracias. ¿Usted, quién más quiere Es- compartir la pantalla? Yo quería preguntarle algo, Inge. Sí. Como mencionó que en el parcial hay que tomarle captura, pero con los puntos A y B, que No, en este caso encontramos, no, o sin puntos. sin puntos, solo la gráfica. El análisis de los puntos aparte. Ah, vaya, gracias. Bueno, ¿alguien más que desea compartir la pantalla? Cindy, ¿lo ha No, podido hacer? quizás, quizás solo un aporte ahí, que cuando se tiene bueno, ahí la gráfica y a uno le señala los puntos que ha escrito, al darle doble clic se puede editar la coordenada de la ubicación. Sí, para llegar justo al punto que usted necesita. Sí, excelente, Sí, Emerson. Así se hace, correcto. Cuando usted necesita y usted ubica un punto, por ejemplo, con la precisión, en el caso, vamos a proyectar pantalla, espérenme, no sé si pueden ver mi pantalla. Espérenme un momento, vamos a ver acá. Ya están viendo ahí, por ejemplo, en el punto, lo que Emerson está tratando de hacer, por ejemplo, nosotros tengo activada otra opción. Tenemos este punto A. Usted da doble clic, usted puede tocar o puede usted llegar al punto que usted necesita por la precisión que tiene. En este caso, por ejemplo, tiene este punto y le pide que lo redefina y usted ya escribe el punto que usted necesita como tal. Por ejemplo, usted necesita el punto, no toda la presentación, era el punto menos 2,20. Espera. No, ahí activé algo más. Permítame un momento, vamos a activarlo aquí. Solo me permiten, por favor, que se me ha quedado trabado mi otra computadora. Sí, sí, ok. Lo que dice Rodrigo, el punto de en paréntesis también puede aparecer automáticamente. Solo permíteme que
y se me traba por completo. Si no, voy a tratar de proyectarla desde acá, permítanme. En lo que estoy tratando de solucionar un problema, ¿hay alguien más? Emerson puede compartir su pantalla. ¿Lo tiene abierto para poder compartir? ¿O alguien que quiera compartir su pantalla, por favor? Dije, yo tengo un problema. Fíjese que yo escribo la ecuación y todo, pero no me sale la gráfica así como a usted y a los demás. ¿Puede proyectar su pantalla para ver por qué no le sale, porfa? Voy. No sé si se puede ver. Primero, su escala está demasiado grande. Trate de alejarla, por favor. De acercar. Lo que pasa es que ahí está la gráfica. Veo la línea verde, pero está muy grande su escala por lo que veo. Pero no me parece así De como... alejarla, pero le va a ir creciendo más. Ok, vuelva a colocar su función, por favor, a reescribirla en FDX que aparece, actívelo, por favor, en la parte de arriba. Aquí. Definir, ok. Sigue saliendo lo mismo, creo. Queda muy grande. Permítanme, vamos a tratar de solucionar ese problema. Inge, ¿Mande? ese mismo problema tenía yo, pero solo cuando lo compartí de una sola vez me salió ya así, Porque en ahorita, pequeño. ahí ya lo va saliendo. Sí. Ya me está saliendo, sí, aquí, Okay. aquí es de mover esto de acá. Sí, ok, ahí está. Listo, ok, entonces sí. Gracias. ¿Alguien más que desee compartir pantalla, por favor? Porque no he podido liberar mi otra computadora para mostrarles la gráfica. Es de que no me deja escribir y estoy intentando hacerlo con los puntos así yo manual. Ok, perfecto. ¿Quién más? Cindy, Daniela, Diego, ¿quieren compartir su pantalla? Gaby, Aldana. A mí me salió, solo que como estoy en el teléfono, los puntos no los puedo poner exactamente donde está la curvita. Ok, perfecto. En el parcial no necesito que pongan los puntos, solo la gráfica para que recorten un poco el tiempo, no habría problema. Inge, una pregunta. Si durante el parcial tenemos, pues en dado caso se hace presentar de que se va la luz o tenemos problemas de conexión, podríamos realizar la gráfica de forma manual en el cuaderno. Sí, correcto. Con los desde el principio, pueden hacerlo de las dos formas. Si quieren auxiliarse por GeoGebra, perfecto, no hay problema. Si ustedes lo quieren hacer manual, también, no hay ningún problema. Los dos métodos, no ponderaría uno sobre otro, para nada. Está bien, muchísimas gracias. Bueno. No he podido solucionar mi problema con otra computadora, así que me voy a desplazar para lo otro. Permítanme, vamos a seguir con la presentación. Y vamos a ver más ejemplos de gráficas para que podamos y ustedes puedan estar desarrollando más ejercicios. Bien, una vez que nosotros ya graficamos, esa función obtenemos por la sustitución anterior los puntos -2,20 y 1,-7. Cuando nosotros veamos
Decíamos el punto 1, menos 7 es el punto mínimo y el punto menos 2,20 es el máximo. Aquí puede haber alguien que me diga, mire ingeniera, pero hay un punto más arriba, porque ese no es el punto máximo y hay un punto más abajo que el punto 1, menos 7 como tal. ¿Por qué creen que esos son los puntos mínimos y máximos? Lo que se les ocurra. No me recuerdo muy bien, pero cuando uno ve que lo vean, el tema de ondas, explican eso sobre las crestas y, bueno, como longitudes de onda, pero en este caso serían como los puntos en los cuales cambia la posición. Exacto, puntos donde cambia posición, ahí estamos. Ahí han sido puntos donde hay una variante y a eso, por eso le conocemos como un punto mínimo y un punto máximo. En ese caso, hasta acá llegamos con el concepto de hacer el ejercicio. Muy bien, gracias Emerson. El ejercicio con el concepto de la primera derivada. Hasta encontrar los puntos e identificar cuál es el punto mínimo y cuál es el punto máximo. Ahora nos pasamos a la segunda forma y es encontrar el criterio de la segunda derivada. Como les decía, en este caso siempre deben de hacer ustedes encontrar el valor de la primera derivada como tal. Entonces no es que se ahorren algo porque siempre deben de hacerlo, pero aquí el método que ustedes se sientan más cómodos también en el parcial. Este método consiste en calcular primera y segunda derivada, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. Como tercer paso, sustituir las raíces, es decir, el valor o valores de x de la primera derivada en la segunda derivada. Si el resultado es positivo, hay mínimo. Si la segunda derivada resulta ser negativa, hay un máximo. Si el resultado fuera cero, también no se puede afirmar, al igual que en el anterior, y sustituimos los valores de las raíces de la primera derivada en la función original para conocer las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Entonces obtenemos primera y segunda derivada. Primera derivada ya la conocíamos como 6x al cuadrado más 6x menos 12. Segunda derivada sería 12x más 6. Ok, primer paso, listo. Obtenemos primera y segunda derivada. Segundo paso, nos piden que nosotros encontremos, si nos vamos acá, igualar la primera derivada a 0 y resolver la ecuación. Entonces, nos vamos con la primera derivada para poder encontrar la ecuación y resolver la ecuación. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Igualamos la primera derivada a 0 y vamos a encontrar la ecuación como tal. En donde pudiéramos encontrar los valores máximos y mínimos, que ya lo teníamos del cálculo anterior, y los valores obtenidos son donde pudiera haber máximos o mínimos. En este caso que nosotros tenemos, sigue el paso que ya que obtenemos esos valores de las raíces de x menos 2 y x igual a 1, nos vamos al siguiente paso, sustituir los valores de las raíces en la segunda derivada, los valores que ya habíamos obtenido en el ejercicio anterior, menos 2 y 1. Esos los sustituimos en los valores de la segunda derivada y obtenemos menos 18 y obtenemos 18. ¿Qué sucede acá? Si el resultado es negativo, habrá un máximo. Si el resultado es positivo, habrá un mínimo. En este caso, menos 18. Entonces, hay un máximo y en este caso, como es positivo, habrá un mínimo. Ojo, no perdamos de vista los puntos menos 2 y 1, que son los que ya tenemos o los que ya encontramos anteriormente, que son coordenadas en X. Esto que hemos encontrado acá no es que vamos a hacer coordenadas en Y, sino solo nos da el resultado si es negativo para saber si hay un máximo y si es positivo, pues si habrá un mínimo. Ahora, sustituimos los valores de las raíces de la primera derivada, en este caso, de la primera derivada en la función original, para conocer las coordenadas de los puntos máximos y mínimos. ¿Qué quiere decir? Que en la función original que teníamos 2x al cubo
más 3x al cuadrado menos 12x, los valores raíces que ya teníamos, menos 2 y menos 1, vamos a sustituirlos en la función original, y es ahí donde obtenemos el 20 y el menos 7, como en el ejercicio anterior. Es decir, que en cualquiera de los dos métodos que tenga, los puntos siempre van a ser el mismo. La diferencia fue que acá, el menos 18, le dice, ok, cuando esté evaluando en menos 2, entonces ahí habrá un máximo. Y cuando esté evaluando en 1, ahí habrá un mínimo. Entonces ahí es donde lo encuentra. Que en la otra se da cuenta por la gráfica y es más fácil de detectarlo. Pero acá se da cuenta por los signos que obtiene. Esos son el primer método, los primeros métodos. ¿Cuál método les parece más fácil? ¿Primera derivada o segunda? Recuerden que la segunda tal vez se ve un poco más fácil porque usted en la primera ya encontró los pasos anteriores o las raíces. ¿Qué paso o con cuál método se sienten ustedes más cómodos? Los que pueden poner en el chat, los que quieran abrir micrófono. Depende. Depende de la función. Sí, En- muchas veces me dicen la segunda derivada es más fácil, pero depende de qué función estén derivando. Si ya de por sí No, derivar a veces podría yo, ser problemas. Sí, Emerson, no lo escuché, disculpe. no, yo iba a decir que depende. Si en la segunda cuando hacemos el segundo método tenemos que graficar también. En el segundo método, no, en el segundo ya no se pide gráfica, porque le da el criterio de darle positivo o negativo a la sustitución. Solo en el primero se les pide que grafique, en el segundo ya no. Eso sí es una ventaja del segundo método, pero el problema va más allá de lo que veo, que si nos equivocamos y derivamos mal y llevamos un arrastre, vamos a tener mal, o derivamos la segunda mal, ahí tenemos problemas con ese método mínimos y máximos. En la siguiente clase quiero sacar todavía más ejercicios de mínimos y máximos para que podamos practicar, pero también quiero que vean otra aplicación de lo que pueden ser las derivadas, y ese es el famoso razón de cambio. La razón de cambio es lo que se ha ocupado por mucho tiempo para determinar, por ejemplo, en tiempos en que se puede llenar piscinas, que se pueden llenar cisternas, que puede, en cuánto tiempo también las puede vaciar, en cuánto tiempo puede hacer ciertas aplicaciones como tal, cambios de temperatura, también se miran mucho por razón de cambio, porque la razón de cambio como tal no solo va especificado con temas de volumen o de áreas, también va especificado con otro tipo de variaciones que puede haber en una ecuación. Una vez que usted la tenga, la deriva y ya es una función de razón de cambio como tal. La razón de cambio, que necesito que tengamos como claro el concepto, se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de magnitud que compara dos variables a partir de sus unidades de cambio. En caso de que las variables no estén relacionadas, tendrán una razón de cambio igual a 0. Eso es muy importante tenerlo ahí en el contexto. La razón de cambio más frecuente es la velocidad, es lo que usualmente la gente lo relaciona con una razón de cambio, pero no necesariamente es solo velocidad la razón de cambio como tal. En este caso, se calcula dividiendo un trayecto recorrido por una unidad de tiempo. Esto quiere decir que la velocidad se entiende a partir del vínculo que se establece entre distancia y tiempo. De acuerdo a cómo se modifica la distancia recorrida en el tiempo por el movimiento de un cuerpo, podemos conocer cuál es su velocidad. Ese es el famoso concepto o lo que más se aplica a razón de cambio. Ojo, no solo eso se puede hacer, sino que son aplicaciones más usuales. Por ejemplo, la pregunta que nos hacemos es ¿con qué velocidad varía una cantidad cualquiera con respecto al tiempo en un determinado instante? Aunque la pregunta parece un poco capciosa, es una pregunta usual que podrían hacernos.
En el caso, nosotros tenemos cualquier figura, ya sea un tanque rectangular, un cilíndrico, una cisterna. Entonces nosotros necesitamos ver la velocidad con que esto va variando, con que esto se puede ir llenando, o podemos ir diciendo a la mitad que se llene, a las 3/4 partes, y tener un cálculo exacto en base al área o al volumen. Podemos decir que se tiene que ocupar razón de cambio como tal, independientemente de la figura. Pero para esto, en la razón de cambio, el concepto más claro que podemos decir es la magnitud del cambio de una variable por unidad del cambio de otra variable. Ese es el concepto más sencillo que podemos encontrar de razón de cambio. Veamos ejemplos. Solo que para ver ejemplos, yo sí lo que necesito es, antes de esto, ver algo. Y es la derivada implícita. La derivada implícita es la última derivada que nos falta por ver, y esta la he querido ver hasta ahorita porque se aplica hasta el concepto de razón de cambio como tal. Entonces no lo quise ver antes para que tuviera muy fresco el concepto de derivada implícita. Alguien, ahorita por la pantalla pueden tener una idea de lo que puede ser una razón, una derivada implícita, pero ¿qué es lo que miran en pantalla? ¿Qué es lo que vamos a derivar? ¿Qué es lo peculiar que miran o la característica? La variable y que acompaña al denominador, numerador. Sí, La variable y. Ok, ajá, la variable y. ¿Quién más mira otra peculiaridad? Está igualada a 0, en este caso, ok. Lo más importante quiero recalcar es que ustedes miren por favor la primera línea. Dice que quieren la derivada de y con respecto a x de x al cubo menos y a la quinta más 3x al cuadrado menos 6y igual a 1. Cuando ustedes han derivado a lo largo de esos días, siempre han derivado en función de una sola variable, es decir, todo en x. En este caso, son dos variables que hay que derivar, en función de x y en función de y. ¿Ya lo notaron? Entonces, es la peculiaridad de una derivada implícita. ¿Qué quiere decir en ese caso una derivada implícita? Lo que quiere decir es que vamos a derivar con respecto, o vamos a derivar y con respecto a la función o a la función en términos de x. El primer paso para derivar de forma implícita es comenzar a derivar como usted sabe, pero la diferencia va a ser que cuando usted derive en función o usted esté derivando una y, siempre le va a acompañar de una y'. Veamos este ejemplo. Tenemos x al cubo menos y a la quinta más 3x al cuadrado menos 6y. Deriva x normal. Cuando una x no vaya acompañada de y, usted tranquilo, ustedes deriven normal. 3x al cuadrado. Muy bien. Menos. Acá sí hay una y. Entonces, ustedes tienen que derivar, como ustedes saben derivar, 5y a la cuarta, pero la diferencia es que van a acompañarla de esta y'. Ahora, no es obligación acompañarla de y'. Puede acompañarlo en lugar de y', de colocar la expresión de y sobre dx. Cualquiera de las dos es válida. Yo les digo que pueden derivar ustedes y' o pueden colocar y' porque es más fácil que estar colocando esa expresión de y sobre dx. Pero ahí va a quedar a criterio de ustedes cuál ocupan, si y' o de y sobre dx. En este caso seguimos derivando, más 3x al cuadrado, nos quedaría 3 por 2x, y en este caso la derivada de 6y es 6, pero como derivó con respecto a x, entonces sería y'. Ahora, en esa parte Rodrigo decía, pero está igualada a 0. Lo que pasa es que derivó el 1. Este 0 es de la derivada de este 1. Entonces, la derivada de una constante es 0. Hasta esta segunda línea, ¿tenemos todo claro lo que estoy haciendo o he perdido a alguien? Todo claro. Bien, gracias. Pasamos entonces
Al siguiente punto, entonces nos daría 3, gracias Rodrigo, 3x al cuadrado menos 5y a la cuarta y prima más 6x menos 6y igual a 0. El siguiente paso que hay que hacer es dejar todos los valores que tengan y' en el lado izquierdo de la expresión y pasar al lado derecho los valores que no tengan y' como tal. En este caso particular, he puesto aquí eso, dentro de paréntesis he puesto una nota. Vamos a multiplicarlo todo por menos 1, toda la expresión, porque característico de este ejercicio, todos los valores me dieron negativos. Ahora, ¿usted lo pudo haber dejado sin multiplicar por menos 1? Sí. En el caso que le estrese ver todos los signos negativos, pues los multiplica por menos 1, que fue lo que me pasó, que me estresó ver los todos negativos. Pero usted los puede haber dejado negativos como tal. No, eso no le hubiera influido en tener una respuesta incorrecta, sino que se dio la particularidad que los 4 eran negativos, lo que hice fue multiplicarlos. Ahora ya me queda la expresión 5y a la cuarta y' más 6y' igual a 3x al cuadrado más 6x. Sacamos factor común, en este caso que sería y', el factor común. Lo demás lo ponemos la expresión dentro de paréntesis, que me quedaría 5y a la cuarta más 6 igualado a la expresión que teníamos del lado derecho, 3x al cuadrado más 6x. En este caso, pasamos lo que está multiplicando a la y', que es 5y a la cuarta más 6, a dividir la expresión, ya que estamos multiplicando. Y en este caso, ya como paso final, sí ya sustituyo la y' y coloco dy sobre dx, porque eso es la característica de y'. En este caso sí les pido, por favor, aquí sí tenemos una implicación. Como último plazo, siempre tenemos que dejar dy sobre dx. Porque si dejamos y' como tal, se entiende que es una derivada normal. Como y', como cuando se deriva normalmente una expresión. Entonces, último paso sí, es obligatorio poner dy sobre dx. Es decir, la derivada de y con respecto a la función x. Bien, vemos otro ejemplo. Tenemos esta expresión, 2x al cuadrado más 3xy más, sí, Diego, terminaba hasta ahí. Solo colocar, era una derivada normal, solo que teniendo el cuidado de colocar y' cada vez que derivamos en función de y. Tenemos otro ejemplo, 2x al cuadrado más 3xy más y al cuadrado igual a 5. En este caso comenzamos a derivar toda la expresión. 2x al cuadrado es 4x. Esta es la derivada. No colocamos y' porque no estamos derivando en función de y. Ahora viene aquí lo bueno e interesante. No vayan a cometer un error con la siguiente expresión. 3xy. ¿Qué es lo que miramos ahí con 3xy? No puede ser un múltiplo constante. ¿Qué regla vamos a ocupar? Ya en el segundo renglón ya lo vieron, pero ¿qué es lo que tenemos ahí? Tenemos una multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que 3x es un factor y y es otro. Conocemos entonces a 3x como f de x y a y como g de x. Ahí, donde ustedes miran en la segunda línea 3y más 3xy', lo que he hecho es derivar una multiplicación. ¿Por qué derivar una multiplicación? Porque son dos términos distintos. O sea, en los casos anteriores solo teníamos x al cuadrado y teníamos y. Ahora ya subimos un poco el nivel, ya tenemos una multiplicación o tenemos dos valores. Por consiguiente, ¿cómo me quedaría? Separar los valores, encontrar f de x, g de x, f' de x y g' de x. F de x en este caso es 3x y su derivada será 3. G de x en este caso será y su derivada será y'.
Hasta acá todo bien de lo que he hecho. ¿Dudas? Me avisan, por favor. Vamos a ver. En este caso, Cristian ya pudo solucionar el problema. Bueno, vamos a esperar ahí, Cristian. Ok. En este caso que tenemos, lo que hemos sacado es 4x, la derivada. Acá hemos multiplicado la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, más la derivada de y cuadrado sería 2y, pero derivamos y'. Derivamos con respecto a y, entonces tenemos que derivar y' como tal. Y esto en este caso no es que lo igualamos a 0, sino que calculamos la derivada del valor que tenemos del lado derecho, siendo una constante nos da 0. Ahora, ya ordenando todos los términos nos quedaría 4x más 3y más 3xy' más 2y' igual a 0. Dejamos los términos de y' del lado izquierdo de la expresión y del lado derecho pasamos los otros términos. Cuidado con esto, están positivos, pasan negativos. No lo multiplique todo por menos 1 porque tenemos 2 factores positivos y 2 factores negativos. Eso lo dejé como estaba. Sacamos factor común, en este caso y', 3x más 2y, y pasamos esta expresión a dividir porque está multiplicando. Entonces nos quedaría 4x más 3y menos 3x más 2. En este paso olvidé colocar los valores negativos, pero aquí ya está correcto, por favor. Menos 4x menos 3y más 3x más 2y. Hasta ahí sería la respuesta. ¿Dudas hasta el momento? ¿Todo claro? Pasemos al otro. Sí, ahorita, con gusto. A esta me decía, Carlos. Ok. Gracias. Bien. Pasemos a este ejercicio. X más 2, X menos 2 igual a 2. Ustedes ya miraron el procedimiento, pero solo de ver el ejercicio hubiéramos podido decir, vamos a derivar una división. Paso para simplificar. Tenemos la expresión X más Y, X menos Y. Lo que yo hice fue dejar la expresión X más Y el denominador lo pasé a multiplicar por el 2 para no ocupar la regla de la división y simplificarlo. Pero si ustedes hubieran querido, lo hubieran hecho por la división. X más Y igual a 2, X menos Y, pasé esta expresión. Comencé a operar los términos. Ojo, aquí no estoy derivando, solo estoy dejando la expresión en términos de la multiplicación que acabo de hacer. Me daría 2x menos 2y. Y ahora sí comenzamos a derivar cada uno de los elementos. Derivada de x, en este caso es 1. Derivada de y' es 1, pero cuando tenemos que derivar y colocar y', colocamos y'. Igual, derivada de 2x es 2. Derivada de 2y es 2, acompañado de y', porque estamos derivando en función de y. En función de x, perdón, la y. Por consiguiente, dejamos todos los términos que llevan y' al lado izquierdo y todos los términos que no llevan y' al lado derecho. En este caso, todos los términos que no llevan y', se dio la casualidad de que son valores constantes.
Tenemos entonces la expresión, sacamos factor común y nos quedaría y' 1 más 2 igual a 1. Quedándome la expresión y' por 3 igual a 1, pasando a dividir este valor de 3, obteniendo como resultado 1 sobre 3 o 1/3. Pues muy rápido, paso a la diapositiva anterior, o todos estamos bien. Muy bien. Ok, entonces ahora ha llegado el momento de realizar los ejercicios de la clase. 3 ejercicios. Trabájenlos con su grupo, por favor. Ahorita, en estos momentos, y vamos a hacer lo que les comentaba al principio. Debido a que muchos pueden tener problemas de cámara y todo eso, por el día de ahora seré flexible, que aunque uno de ustedes ya haya pasado del grupo, pero tenga ahí la cámara o pueda tener o no pueda tener problemas, por favor elijan a la persona que va a pasar con cámara abierta a expresar o a explicar, perdón, el ejercicio. Aunque ya haya pasado, no importa, elíjanlo ustedes. En este caso, por eso estoy pidiendo que elijan a la persona que puedan para que elija, para la que pueda, pero que esté enfocando el ejercicio. O sea, no necesito que se vean ustedes, sino que necesito que se mire el ejercicio. Pero que lo proyecte. O proyecte pantalla o pueda, si no puede proyectar la pantalla porque no está con el celular, con la computadora, pueda poner la opción de que se mire la cámara. Cualquiera de las dos opciones. Ya les proyecto los ejercicios otra vez, permítanme.